Bueno, tengan todos buenas noches. Les doy una cordial bienvenida a todos los que nos encontramos en esta sala de clases. Vamos a dejar que los demás compañeros que aún no ingresan se vayan incorporando conforme lo vayan logrando. En este momento vamos a iniciar la clase de Derecho Procesal 2, que corresponde al día 25 de enero del año 2021. Para iniciar esta clase, vamos a iniciarla con una retroalimentación de lo que vimos en la clase anterior, pero antes de hacer eso, les doy la palabra a todos ustedes para que, si tienen alguna inquietud, la puedan hacer en este momento, de manera que puedan usar su micrófono, o también lo pueden hacer a través del chat. No, de mi parte no tengo ninguna inquietud, licenciado. Vaya, pues recuerden que siempre está, aunque no sea de manera sincrónica, va a estar ahí el chat del Classroom para que si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda sobre la temática que estamos viendo en esta materia, pues la puedan ir planteando. Voy a decirles que realmente el tema inicial son los medios de prueba. Yo he considerado importante que hablemos sobre esas nociones elementales de la prueba y también sobre todo de los principios doctrinarios que se aplican en el tema de la prueba. Esto es muy importante porque los principios realmente son una herramienta que tienen todos los abogados, litigantes y los jueces también en el tema de interpretación, lo que se refiere a la prueba. Entonces ustedes van a ver que estos principios de los que iniciamos hablando en la clase anterior y que vamos a continuar hablando en esta clase, ustedes han escuchado ya mucho en el desarrollo de las materias. Y ahora solo es un recordatorio, pero un recordatorio concreto en el ámbito procesal civil mercantil. Y por eso vamos a recordar que en la clase anterior hablábamos de algunas nociones elementales de la prueba. Y vamos a ir también mencionando qué debemos de entender por prueba en el desarrollo de todo el proceso. Y decíamos que la prueba viene a constituir como el modo más confiable para descubrir la verdad real. Y además, también la prueba constituye una garantía contra la arbitrariedad de las decisiones judiciales. ¿Por qué decimos esto? Porque los jueces, para emitir una sentencia, tienen que valorar la prueba que producen y que en algún momento oportuno fue ofertada por las partes para establecer los hechos que están alegando en su pretensión. Yo les mencionaba también en la clase anterior que un procesalista español, Jordi Ferrer, tiene una obra sobre estudios de la prueba, y este autor enfoca en dos formas de establecer la relación entre la prueba y la verdad. Y él menciona que al momento de que el juzgador emite una sentencia, tiene una relación la prueba con la verdad. Y cuando mencionamos el ámbito del derecho penal, se dice que el proceso estaría dirigido en la búsqueda de la verdad material. En el ámbito del derecho procesal civil mercantil, decíamos que es la búsqueda de la verdad jurídica. Y yo les mencionaba en la clase anterior que en el derecho procesal penal o en el derecho penal ustedes van a encontrar que la prueba para obtener un determinado resultado, el juez necesita una prueba más allá de la duda razonable. Y en el derecho procesal civil mercantil les decía que la prueba obtiene un resultado positivo el que mejor prueba. Y yo le ponía el ejemplo de un vaso. En el derecho penal se requiere un vaso casi lleno, ¿verdad?
Y en cambio, en el derecho procesal civil mercantil van a encontrar dos pasos en el que uno puede tener la mitad y el que gana puede tener un poquito más. No se necesita que ese vaso esté tan lleno. En el derecho procesal civil mercantil es el que mejor prueba. También es necesario determinar esa verdad de los hechos enunciados, porque es una condición necesaria que se necesita para tener por justificada la prueba. También mencionábamos que en nuestro sistema probatorio le corresponde a las partes proponer en el momento legalmente establecido la prueba y el juez tiene que admitirla en el momento también correspondiente. El juez es el que decide si admite esa prueba y también son las partes a quienes les corresponden producirla. También decíamos que es el juez quien la analiza y la valora, ¿verdad? Y es a través de las argumentaciones y las fundamentaciones que se establecen en la sentencia donde se determina la valoración que se le da a la prueba que han producido las partes en el proceso. Pero también decíamos que la prueba tiene un fundamento constitucional y el fundamento constitucional de la prueba es la seguridad jurídica. No se puede juzgar y más aún aportar pruebas sin una seguridad jurídica. Por eso es que el legislador ha establecido los momentos en los que se debe de proponer y agregar la prueba. También este principio de seguridad jurídica, precisamente porque el legislador ha establecido los momentos, tiene relación con el principio de legalidad. Y por eso no debemos de olvidar que con la demanda hay que agregar todos los documentos que se van a hacer valer. Toda la prueba documental hay que agregarla. Hay algunas excepciones para no hacerlo, pero también con la demanda hay que proponer la prueba de la que se va a hacer valer. Esos momentos que el legislador ha establecido tienen relación con el debido proceso, ¿no? Porque no queda al arbitrio ni del juez ni de las partes en el momento en que se debe de agregar, en el momento en que se debe de proponer, en el momento en que se debe de admitir, en el momento en que se debe de producir y valorar la prueba. Para todo eso, el funcionario judicial, el juzgador, tiene que ser una persona independiente e imparcial. Y por eso es que cuando el juez tiene alguna vinculación con alguna de las partes que intervienen en el proceso, para dar cumplimiento a ese principio de independencia e imparcialidad, él debe de apartarse del conocimiento de ese proceso. Cuando está en duda, esa imparcialidad que debe de tener el juez debe de apartar, en beneficio de la justicia. Pero si él no lo hace de manera voluntaria, pues las partes podrán recusar. También en el tema de la prueba hay un principio que se aplica también, que es el principio de igualdad. Las partes tienen iguales oportunidades de proponer y de producir pruebas. Y otro de los principios es la garantía de audiencia, que también está relacionado con el principio general de notificaciones que señala el artículo 169 y siguientes del Código Procesal Civil Mercantil. Cuando una parte propone, cuando una parte presenta una demanda, cuando se va a hacer una audiencia, todo eso hay que hacerlo de conocimiento de la otra parte, hay que notificárselo para que esa parte pueda hacer uso del derecho de defensa y contradicción. Y no puede hacer uso de ese derecho si no se hace de su conocimiento. También decíamos en la clase anterior que este tema de la prueba tiene normativa internacional que también le regula, que también la tutela. Y los tratados internacionales tratan el tema de la prueba en algunos casos de manera más amplia que la ley secundaria.
no debemos de olvidar que nuestra Constitución en el artículo 144 establece la aplicabilidad de los tratados internacionales. Los tratados y convenios internacionales que son ratificados por El Salvador son ley de la República. Y si existiese alguna contradicción entre un tratado y la ley, pues predomina el tratado. Pero sobre todo, en el tema de la prueba, lo importante es, como decía, es que está regulada de una manera más amplia. Y yo les mencionaba que en relación al derecho de igualdad, está regulado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14, de manera amplia. Y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos también regula el debido proceso. Y la base constitucional para aplicar la normativa internacional la encontramos en el artículo 144 de la Constitución. También mencionábamos que hay principios doctrinarios de la prueba. Hay principios doctrinarios, pero que también están regulados en nuestro Código Procesal Civil Mercantil. El principio de la necesidad de la prueba lo mencionábamos, y también mencionábamos la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos. Esto tiene énfasis en el artículo 312 del Código Procesal Civil Mercantil, que regula el derecho a probar. También el artículo 7 del mismo Código Procesal Civil Mercantil, que regula que las pruebas deben ser aportadas por las partes. Por eso es que decimos que son las partes quienes la proponen y la producen, no son los jueces. Aun cuando ustedes van a encontrar por allí algunos resabios en el Código Procesal Civil Mercantil, en donde se le permite al juez que pueda obtenerse prueba para mejor proveer. Esa es una norma que hay que aplicarla con mucha cautela, porque la aplicación de esas normas puede hacer que el juez se aleje de ese principio de independencia e imparcialidad que está obligado a cumplir. También es importante que mencionemos que, si bien es cierto, existe el derecho a probar, es decir, que todas las partes tienen en iguales condiciones el derecho a llevar la prueba necesaria a través de los medios probatorios que consideren procedentes para establecer los hechos que alega en sus pretensiones. También es importante mencionar que hay temas de exención de pruebas. Hay un compañero que nos decía, Ismael, que el indiciado en uso de su defensa material puede aportar pruebas. Sí, eso es sumamente importante, solo que recordemos que ese es un tema de derecho procesal penal, porque en el derecho procesal civil mercantil, el demandante y el demandado, que son las partes materiales, están siendo representadas procesalmente por un abogado. Está la procuración obligatoria. Y en el tema del ofrecimiento de la prueba, el legislador ya estableció cuáles son los momentos, con la demanda o con la contestación. Hay algunos momentos que resultan ser excepcionales en los que se puede proponer prueba fuera de esos dos momentos, pero son casos que deben de estar justificados. También es importante retomar que el artículo 321 establece la obligación o carga de la prueba exclusiva de las partes. Y como les mencionaba, toda demanda o reconvención debe ir acompañada de las pruebas para acreditar los hechos que se le planteen al juez. Es decir, que este principio doctrinario que les he mencionado, que es el principio de la necesidad de la prueba y de la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos, establece límites. Límites a las partes y límites al juez para decidir el caso. A las partes para el momento en que deben de proponer y producir la prueba.
y al juez, porque el juez debe decidir su caso con base a las pruebas. Y tampoco él, como les decía, si él tiene algún conocimiento sobre ese caso, pues él no puede llevar su conocimiento particular para resolver ese caso, porque no le corresponde a él producir la prueba. También mencionábamos en la clase anterior el principio de la eficacia jurídica y legal de la prueba. Esto va determinado porque la prueba que se debe estar proponiendo debe ser pertinente para la pretensión. No puede llegar una prueba solo porque se le ocurre, sino que tiene que servir para probar los hechos. Y además esa prueba tiene que ser legal. Lo de la pertinencia, ustedes lo encuentran regulados en el artículo 318 del Código Procesal Civil Mercantil, y lo de la legalidad en el artículo 3 del mismo código. Por otra parte, también mencionábamos el principio de unidad de la prueba. En el proceso se puede, digamos, ofertar y aportar múltiples medios de prueba, porque los medios de prueba son diversos, pero ese conjunto de medios probatorios son una unidad, valga la redundancia, y así la debe de examinar el juez. Lo que hace el juez es confrontar la prueba para establecer cuál es la prueba que es concordante y cuál es la discordante, para el tema de decidir, concluir a qué convencimiento ha llegado con esa prueba y con base a eso argumentar y fundamentar su decisión. También este principio de unidad de la prueba tiene relación con el principio de concentración de la prueba, que este principio lo que establece es que en un solo acto deben de realizarse todos los actos procesales. También el principio de la comunidad de la prueba, que como les mencionaba con antelación, una vez se ha aportado y se ha producido la prueba, esa prueba ya no es de la parte. Esa prueba le corresponde al proceso y entonces esa prueba puede servir para establecer la existencia o inexistencia del hecho. También terminamos mencionando en la clase anterior el principio de interés público en la función de la prueba. Esto es porque la prueba es para que el juez pueda fallar y que el juez falle con justicia. Entonces, en eso hay indudablemente un interés público en administrar justicia. Además, hay un interés público porque con la prueba y con ese convencimiento al que llega el juez se da certeza jurídica. Una vez que se emite la sentencia y esta se encuentra firme, se da certeza jurídica. Ustedes van a ver allá cuando veamos más adelante la revisión de sentencia firme, pero esa es una excepción que también tiene su base en razones de justicia. También la sentencia, una vez se ha dictado y está firmada, tiene certidumbre jurídica y se convierte en un documento público. También tenemos otro principio doctrinario que se aplica en el tema de la prueba, que es el principio de lealtad, probidad o veracidad de la prueba. El artículo 13 del Código Procesal Civil Mercantil da fundamentación para este principio, pero también lo más importante que debemos de deducir de este principio de lealtad, probidad y buena fe es que no debe de usarse la prueba para ocultar o deformar la realidad, para tratar de inducir al juez a un engaño. También tenemos el principio de contradicción de la prueba. La parte contra quien se está proponiendo la prueba
esta parte tiene la oportunidad de conocerla y discutirla. Y entonces este principio de contradicción de la prueba tiene relación con el principio de igualdad de oportunidades. Es decir, que las partes van a tener iguales oportunidades para presentar o pedir la práctica de prueba. Y para ello también se aplica el principio de publicidad de la prueba, que lo que se hace en aplicación de este principio es que debe de haber un correcto conocimiento de la prueba ofertada por los adversarios. ¿Tenemos alguna pregunta, jóvenes? No, licenciada, quizá en razón del avance de la clase, como que un poquito rápido, no sé si nos puede apoyar con eso. Disculpe. Vaya, quizás iba un poquito rápido porque esta es una retroalimentación de lo que vimos en la clase anterior, pero le vamos a ir haciendo más pausa ahorita. Y también les comento que en el Classroom está el material de apoyo sobre esto que estamos hablando hoy. Gracias, licenciada. Decía, y terminamos hablando de este principio de preclusión de la prueba, ¿verdad? También que es otro principio doctrinal. Estos principios, como les decía, son herramientas útiles para cualquier litigante y también para cualquier juez. Nuestro Código Procesal Civil Mercantil es eminentemente principialista y estos principios relacionados con el tema de la prueba tienen aplicación. Y cuando nos referimos al tema de la preclusión de la prueba, como les mencionaba anteriormente, el legislador ha dicho, mire, con la demanda usted debe de presentar, agregar todos los documentos. Usted no puede agregarlos después. Le precluye su derecho si lo quiere hacer después. Debe de proponer la prueba de la que se va a hacer valer en su caso. Cuando se presenta una demanda, se hace alusión a los hechos, ¿verdad? A los hechos que van a ocupar ese proceso. Se hace alusión a la argumentación jurídica de su caso. Y también se hace alusión al tema de la prueba, que es de los medios que el demandante, en el caso de la demanda, se va a hacer valer para probar sus pretensiones, para obtener una sentencia favorable. Entonces, en el tema de la preclusión de la prueba, podemos decir que hay un tiempo y una oportunidad para que se reciba. ¿Y eso por qué? Para que no se sorprenda al adversario. Que la parte demandada debe de saber cuando le hagan el emplazamiento, cuando le hagan de conocimiento que hay una demanda, debe de saber cuál es la prueba de la que se va a hacer valer la parte demandante. Y entonces, en este tema de la prueba, también surge el principio de inmediación de la prueba y dirección del juez en la producción de la prueba. Hablábamos en la clase anterior de este tema en el que las partes lo proponen, pero quien decide qué prueba es la que se va a producir es el juez. Cuando él ve en una demanda la proposición de la prueba, siempre revisa para qué le están ofreciendo esa prueba. ¿Qué es lo que pretenden probar con esa prueba? Entonces va a determinar si esa prueba es pertinente y si es útil. Y el juez debe de inmediar la producción de la prueba. No puede pasar lo que ocurría en el antiguo proceso, en donde las partes llegaban con sus testigos y era un colaborador el que recibía la declaración, y el juez, lo que le pasaran eran ya las declaraciones. Era la inmediación escrita que tenía el juez. En el tema actual, nuestro Código Procesal Civil Mercantil
establece que el juez debe de inmediar la prueba. Entonces la parte, sabiendo que este principio se aplica, si él llega a su juzgado y llega a una audiencia y se da cuenta que no está el juez inmediando esa prueba, que es el que va a emitir la sentencia, debe de exigir que se cumpla ese principio. Porque más adelante pues, es objeto de nulidad la falta de aplicación de ese principio. El juez presente admite o rechaza la prueba y además la valora. Nosotros vamos a ver en el desarrollo que en el proceso declarativo común, el proceso ese es el que tiene las mayores etapas, ¿verdad? Porque hay un proceso abreviado también en los procesos especiales. En el proceso abreviado solo hay una audiencia y en el proceso declarativo hay una audiencia preparatoria donde allí se decide la admisión de la prueba y hay una audiencia probatoria diferente que es el tema, es la audiencia donde se va a producir la prueba. Y en ese momento, en aplicación de este principio, también el juez tiene la obligación de ser imparcial. Él debe ser imparcial en la dirección y en la apreciación de la prueba. O sea que por eso volvemos y retomamos la importancia de que si hay un juez que es su mejor amigo, que es su mayor enemigo, que es su hermano, que es su esposo, cualquiera de las partes, debe de apartarse del conocimiento de ese proceso. Porque muy probablemente el juez vaya a inclinar, como dice en la balanza, a un lado en el tema de la apreciación de la prueba. Porque no tiene esa característica de la imparcialidad. Y en el caso de que hubiera dudas sobre eso, lo más conveniente es mejor apartarse. Hoy vamos a, eso es de lo que habíamos estado hablando en la clase anterior sobre este tema de los principios doctrinarios que se aplican. Este principio, hay también el principio de imparcialidad del juez, que hemos mencionado en la dirección y apreciación de la prueba, y esto se relaciona con el debido proceso, porque el juez debe ser imparcial e independiente. Eso tiene su base en el artículo 172 de la Constitución. Además, el juez debe de dar tutela y protección jurisdiccional. Esto tiene su base en el artículo 1. Le voy a pedir a un compañero que tenga a la mano su código que por favor le dé lectura a este artículo 1. Sí, Artículo 1. Dale, Brando, dale. El artículo 1 de la Constitución, Luis. No, del Código Procesal Civil Mercantil. Del Código. Vaya. Uh-huh. Artículo 1. Derecho a la protección jurisdiccional. Todo sujeto tiene derecho a plantear su pretensión ante los tribunales, oponerse a la ya incoada, ejercer todos los actos procesales que estime convenientes para la defensa de su posición y a que el proceso se tramite y decida conforme a la normativa constitucional y a las disposiciones legales. Gracias. Como ustedes pueden observar, lo primero que debe de aplicarse por el juez es la Constitución. La Constitución tiene fundamentos para la prueba, pero también el Código Procesal Civil Mercantil, hemos ido mencionando una serie de artículos que fundamentan estos principios doctrinarios. Hay otros autores que le agregan otros principios, pero podemos mencionar estos. Estos principios se aplican en todo el proceso.
Entonces, el juez debe ser imparcial y también debe de aplicar la Constitución. Debe de permitirle a las partes que puedan llevar todos los medios probatorios que consideren necesarios para establecer sus pretensiones. El juez debe de garantizar a las partes una tutela judicial efectiva. Por eso es que el mismo legislador ha establecido la obligación de los jueces de argumentar y fundamentar sus decisiones. Eso para que las partes sepan, no solo las partes procesales, sino las partes materiales, y cualquiera que pueda consultar la sentencia pueda saber las razones del por qué se ha tomado esa decisión. Y las partes materiales y procesales, pues al leer la sentencia, al leer los argumentos y las fundamentaciones, muy probablemente no estén de acuerdo con lo que se resolvió, pero los argumentos y los fundamentos les pueden convencer. Y en todo caso, si consideran que no está debidamente fundamentado y argumentado, pues pueden hacer uso de los medios de impugnación de las resoluciones judiciales. También en aplicación de este mismo principio, que es el principio de imparcialidad del juez en la dirección y apreciación de la prueba, también es importante mencionar que es el juez el que dirige el debate probatorio y lo debe dirigir con imparcialidad. Es decir, que su enfoque en este debate probatorio debe ser buscar la verdad. Entonces, por eso es que imagínense que estamos en el caso de que se esté produciendo prueba testimonial y una de las partes objete porque hay, vamos a ver que, o ya ustedes pueden tener algún conocimiento, pero si no lo vamos a ver más adelante, que cuando el testigo es presentado por la parte demandante, pues el interrogatorio directo son preguntas abiertas. El comportamiento forense de la parte demandante es hacer preguntas abiertas, y no preguntas sugestivas, que son las que llevan ya incluida la respuesta en esa pregunta. Entonces, en el caso de que la parte demandante estuviera haciendo preguntas sugestivas, pues la parte demandada puede objetar esas preguntas. Entonces, en ese debate probatorio, el juez está obligado a resolver con objetividad esas objeciones. Quiere decir que si es una pregunta objetable, pues la va a declarar al lugar la objeción, y si no es objetable, pues la va a desestimar. Pero su enfoque siempre debe de ser buscar la verdad y no inclinarse a una de las partes. También este principio tiene relación con la libertad probatoria, de que las partes tienen libertad de llevar todos los medios probatorios que consideren necesarios para probar sus pretensiones. Esto es importante que lo tengamos así enfocado, el tema de libertad probatoria, porque más adelante vamos a ver, cuando veamos lo de la pertinencia, que ese principio restringe de alguna manera este principio de libertad probatoria. Porque ustedes verán que todos los derechos y todas estas cuestiones no son absolutas. También este principio de imparcialidad del juez en la dirección y apreciación de la prueba tiene también mucha relación con el tema de la valoración de la prueba. El juez, al momento de valorar y analizar la prueba, tiene que ser imparcial. No se va a inclinar a valorar solo la prueba de una de las partes y la de la otra no. Aunque los resultados sean los mismos, pero tiene obligación de decir por qué le sirve y por qué no le sirve una prueba. También este principio tiene relación
con el tema de la sana crítica, porque cuando se aplica el tema de la sana crítica, el juez tiene que tener claro cuáles son los elementos de la lógica, cuáles son los elementos de la psicología y de la experiencia. Y también debe tener presente el tema de tarifa legal, porque nuestro Código Procesal Civil Mercantil tiene establecido como un tema de tarifa legal cuando se trata de la prueba documental. Estos sistemas de valoración de la prueba son herramientas básicas para valorar adecuadamente la prueba. En el Código Procesal Civil Mercantil nosotros tenemos pruebas periciales, inspecciones, y en esos temas se debe utilizar el sistema de valoración de la prueba de la sana crítica. Así lo establece el artículo 389 del Código Procesal Civil Mercantil, que le voy a pedir a un compañero que por favor le dé lectura. Sí, 389, licenciado. 389, por favor, José Roberto. Dice, valor probatorio de la prueba pericial. Artículo 389 CPCM. La prueba pericial será valorada conforme a las reglas de la sana crítica, tomando en cuenta la idoneidad del perito, el contenido del dictamen y la declaración vertida en la audiencia probatoria según sea el caso. Gracias, José Roberto. Como ustedes pueden observar, el código ha establecido ese mecanismo de valoración de la prueba. En cuanto se refiere a la prueba documental, el legislador ha establecido que se debe ocupar el sistema de valoración de prueba tasada o tarifa legal, a excepción de los documentos privados cuando se hubiera alegado alguna falsedad. Eso lo encontramos en el artículo 349, inciso segundo del Código Procesal Civil Mercantil. Le voy a pedir a otro compañero que le dé lectura, por favor, al 341, inciso segundo. Si me permite, 349, inciso segundo, ¿verdad? 341. Ah, 41. Permítame. Dice, valor probatorio de los instrumentos. Inciso segundo, los instrumentos privados hacen prueba plena de su contenido y otorgantes, si no ha sido impugnada su autenticidad o esta ha quedado demostrada. Si no quedó demostrada, tras la impugnación, los instrumentos se valorarán conforme a las reglas de la sana crítica. Gracias, César. Ya ven que ahí está establecido en el artículo 341 la valoración de la prueba tasada o tarifa legal en relación a los documentos privados. Este mismo principio también lo identificamos cuando tenemos la obligación como funcionarios judiciales de identificar la prueba ilícita, la prueba irregular o regular, o cuando una prueba es nula. También tiene aplicación este principio de imparcialidad. Es importante que mencionemos que hay que partir de que hay aspectos de forma y también hay aspectos de fondo. En relación a la prueba, primero debemos de analizar los aspectos de forma y luego los de fondo. También tenemos otro principio que es el principio de originalidad de la prueba. Este principio significa que debe de partirse de prueba directa y de prueba que sea de referencia. Esto porque puede poner en riesgo que no se tenga la debida convicción por parte del funcionario judicial, o que este funcionario pueda llegar a conclusiones erróneas. En el ámbito
procesal penal, creo que ustedes ya lo han de haber escuchado, se ha hablado con mayor énfasis de la prueba inicial en la investigación de los hechos delictivos. Pero los doctrinarios hablan de la univocidad de los indicios, que para que se puedan utilizar los indicios tienen que ser todos concordantes y le tienen que llevar a una sola conclusión, porque si no son unívocos, pues tiene que resolverse lo más favorable. Entonces, en el procesal civil mercantil, este principio de originalidad de la prueba, se prefiere la prueba directa. No es que no se puedan analizar de conformidad con las reglas de la sana crítica los indicios o algunas referencias, pero debe de haber prueba directa. El código tenemos también que nos ha dejado como ejemplos establecidos de que se debe de partir de prueba directa y no de referencia en algunos casos. Por ejemplo, en las donaciones entre vivos, ¿verdad? Tiene que ser en escritura pública. También en la venta de bienes raíces y servidumbres. También la de la sucesión, de la herencia, ¿verdad? La hipoteca, todo eso debe de ir en escritura pública, como también el contrato de renta vitalicia. Ustedes ven que la propiedad de un bien inmueble se establece por medio de documento debidamente inscrito en el registro de la propiedad raíz de hipoteca. Así se lo puede oponer usted a tercero. También el estado familiar de una persona, eso se acredita con la certificación del registro familiar de la partida correspondiente. En este tema, para que construyamos el conocimiento respecto a este tema de cómo se prueba la propiedad de un bien inmueble, les va a quedar de tarea a ustedes cuál es el documento idóneo para probar la propiedad. Si es la escritura pública debidamente inscrita o es la certificación extractada que da el registrador del registro de la propiedad raíz de hipoteca. Ustedes como tarea les queda que investiguen cuál es el documento idóneo para probar la propiedad. Perdón, licenciada, dijo la escritura. La escritura pública de compraventa debidamente inscrita o la certificación extractada que extiende el registrador de la propiedad raíz de hipoteca. Gracias. Bueno. También aplicamos en este tema de la prueba el principio de la concentración de la prueba. Este principio, como medio lo mencionamos con anterioridad, lo que pretende es que se debe de procurar practicar la prueba en una sola audiencia, en un solo acto, o de una sola vez. Este principio justifica que toda la prueba se produzca en la primera instancia, en esa etapa del proceso, de una sola vez. La excepción es que haya sido prueba que no fue posible producirla en esa instancia o que le fue denegada indebidamente, o porque se trata de hechos que han ocurrido con posterioridad. Esas son las circunstancias que justifican que se haga en la segunda instancia. Porque una de las causas por las que se puede impugnar la sentencia es precisamente porque le fue indebidamente inadmitida una prueba. O el caso también podría ser, a contrario censo, que se admitió indebidamente una prueba, pero como estamos hablando de la producción de la prueba, nos vamos a referir
a que se denegó indebidamente. También el principio de la libertad de la prueba. Ese está establecido en el artículo 330 del Código Procesal Civil Mercantil. De ese artículo deducimos que las partes pueden proponer y producir todas las que consideren que sean legales y necesarias para su caso. Por favor, le voy a pedir a un compañero que le dé lectura a ese artículo 330 del Código Procesal Civil Mercantil. Artículo 330. Sí, 330. Lo voy a leer yo. Vaya, por favor. Medios probatorios, artículo 330. La prueba podrá producirse por cualquiera de los medios probatorios regulados en este código. Los medios no previstos por la ley serán admisibles siempre que no afecte la moral o la libertad personal de las personas o de terceros y se diligenciarán conforme a las disposiciones que se aplican a los medios reglados. Gracias. De ahí derivamos lo que les decía, ¿verdad? Que las partes pueden proponer y producir todas las pruebas que consideren que sean idóneas, legales y necesarias para probar sus pretensiones. El límite es que no sean ilegales, que no limiten derechos constitucionales de la otra parte. Y además que pueden hacer por cualquier medio de prueba probar sus hechos. Cualquier medio de prueba que les sirva para influir en la decisión del juez es admisible. Otro de los principios de pertinencia y es la pertinencia, conducencia o idoneidad de la prueba. Brandon, ¿quería decirnos algo? Sí, licenciada. Ahorita que hablamos de la producción probatoria, quisiera que usted me aclarara una duda. Diga. En materia penal hay algo que se conoce como los actos urgentes de comprobación. Entonces yo también he escuchado acá en el ámbito procesal civil y mercantil sobre el anticipo de prueba. No sé si hay una similitud entre ambos o qué circunstancias llevan a que se apruebe el anticipo de prueba en esta materia. Siempre, como el derecho procesal civil mercantil, igual que el derecho procesal penal, veíamos la tutela jurisdiccional. Entonces, el juez en algún momento colabora con las partes porque hay pruebas que ellos no la pueden llevar, no la pueden producir hasta el final del juicio porque se teme la pérdida, o siempre hay que establecer, como en el derecho penal, el peligro en la demora. O sea que no es que solo la gente va a llegar, mire, que quiera anticipar la prueba. Igual que en el derecho penal, hay que establecer que si no se realiza en ese momento, existe el riesgo de perder la prueba, de que se frustre. Entonces, siempre hay que hacer el análisis de necesidad y de proporcionalidad de hacerla en ese momento. También de pertinencia. Pero ese tema está reducido a partir de la audiencia probatoria. Porque si usted necesita, en el Código Procesal Civil Mercantil también hay un tema que se llaman diligencias preliminares, que se realizan antes de iniciar el proceso. Entonces también el legislador ha establecido, digamos que no es taxativo, porque también hay que establecer la necesidad y la pertinencia de hacerlo, y si lo hace antes de la audiencia preparatoria, porque
es en la audiencia preparatoria donde se va a admitir la prueba. Entonces usted lo puede hacer como una diligencia preliminar antes de iniciar el proceso, pero también lo puede hacer como un anticipo de prueba ya en el desarrollo del proceso. Pero este tema, sí le digo, existe el anticipo de prueba, que es un poco un símil con los actos urgentes de comprobación que hay en el derecho penal, pero lo vamos a ver al detalle más adelante. Sí, gracias. Solo una consulta respecto a eso mismo. Por ejemplo, en los actos de urgencia, pues, en materia penal, por ejemplo, está la extracción de fluidos, pero Sí. yo me quiero hacer la idea de cómo se aplicaría en el procesal civil, por decirlo así, en este caso de una prueba documental. ¿Cómo podría yo justificar en este caso el anticipo de esa prueba? Fíjense que como prueba documental es un poco complicado. La manifestación de anticipo de prueba es en la prueba testimonial, porque está a detalle en la prueba testimonial, porque la prueba documental tiene obligación de presentarla con la demanda. La parte que la propone tiene obligación de presentarla. Y lo que ocurre en el caso que no tuviese la prueba es que la parte que no la tiene, pero que le va a servir, pero sabe a dónde está, le pide al juez que el que la tiene la exhiba o la presente. Y eso lo puede hacer una vez iniciado el proceso, o lo puede hacer como una diligencia previa, como una diligencia preliminar antes de iniciar el proceso, como recolectar los elementos probatorios que le van a servir para fundamentar su pretensión. No sé si le aclaro ahí, pero Sí, en el tema de la prueba documental, esas son las posibilidades. son bien nulas prácticamente. Son nulas en la documental, sí. En la testimonial sí hay posibilidades. Gracias. Bueno, o algunas pruebas científicas también, ¿verdad?, que se puedan hacer. También estamos hablando del principio de pertinencia y conducencia o idoneidad de la prueba. Y aquí es donde les decía que se limita al principio de libertad probatoria, pero esta limitación es necesaria para la concentración y la eficacia de la prueba, porque si van a haber pruebas que no van a ser útiles, ¿para qué se van a admitir? Y también tiene relación con el tema de la utilidad, pues. Si no es pertinente y útil, esa prueba tiene que rechazar. Y así lo establece el artículo 320 del Código Procesal Civil Mercantil, que es aplicación de este principio de pertinencia y conducencia o idoneidad de la prueba. En la audiencia preparatoria, que es el momento donde el juez decide sobre la admisibilidad de la prueba, el juez va a analizar primero si esa prueba que ha sido propuesta es necesaria, porque ya vamos a ver más adelante que hay temas que están exentos de prueba. Entonces, si eso serviría para un tema que no necesita prueba, ¿para qué se va a admitir? No es útil porque ya es un tema que no está en discusión. También tenemos aplicación en el tema de la prueba del principio de espontaneidad y de licitud de la prueba y también del respeto a la persona humana. En aplicación de este principio hay prohibición y hay sanciones en relación a los dictámenes, a las traducciones o copias que han sido falsificadas o alteradas. También hay prohibición de utilizar cualquier procedimiento ilícito para la obtención de la prueba. Si se utiliza un procedimiento ilícito, entonces lo que debe de considerarse ilícita esa prueba y sin ningún valor jurídico.
Por otra parte, si ocurriera un tema de esto, existe la posibilidad de alegar una nulidad, tal como lo establece el artículo 332 del Código Procesal Civil Mercantil. También se puede utilizar la vía recursiva a través de la impugnación, a través del recurso de casación. Existe esta posibilidad, tal como lo establece el 523, número 12 del Código Procesal Civil Mercantil. Es decir, que aun cuando se pudiese producir una prueba que ha sido ilícita, existe la posibilidad de que una vez se haya dictado la sentencia, restarle ese valor alegando la nulidad de la incorporación de esta prueba, tal como lo establece el artículo 332 y a través de la vía recursiva, a través de la casación. El recurso de casación lo vamos a ver más adelante. También, perdón. Sí, disculpe, con respecto al artículo 332, la manera de proceder de la nulidad sería dentro del mismo proceso, o sea, en la audiencia, o podría proceder fuera de ella. Puede hacerla, démosle lectura al artículo 332, por favor. Artículo 332. Instrumentos privados. Instrumentos privados son aquellos cuya autoría es atribuida a los particulares. También se consideran instrumentos privados los expedidos en los que no se ha cumplido las formalidades que la ley prevé para los instrumentos públicos. Ese es el artículo 332. Creo que hay un error ahí. Lo que yo debo decirle es que usted, para llevar a la prueba, usted tiene cualquier medio que le puede llevar al juez. Usted puede llevar instrumentos públicos o instrumentos privados como documentos. Licenciada, Dígame. ahí se podría incluir el principio de la prueba tasada. Ese también. Esa es la tarifa legal de prueba, también está relacionado. Pero yo me quiero referir a la nulidad. Usted presenta un instrumento público o un instrumento privado como prueba. Y usted lo propuso y se le admitió. Pero usted, la parte contraria, puede alegar que ese instrumento adolece de nulidad. Lo puede impugnar. ¿Por qué? Porque no fue firmado por quien se dice que ha sido firmado, porque esos documentos deben de tener ciertos requisitos, porque hay cuestiones que tienen que tener el consentimiento de las partes que lo firman, por diversas razones. Entonces usted puede alegar la nulidad de ese instrumento. Eso lo puede alegar ya sea en el mismo proceso, al momento de contradecir la prueba, o lo puede alegar esa nulidad de ese documento que usted ha llevado como prueba, lo puede alegar también cuando haga uso del recurso de casación. Se puede alegar la nulidad de ese instrumento que está sirviendo de prueba. Entonces, los documentos pueden tener diferentes vicios. Haber sido alterados, no haber sido firmados por quien se dice ser, porque faltan requisitos, por cualquier razón. Entonces la ley, imagínese que han llegado una donación en un instrumento privado y el legislador ya dijo que debe ser en una escritura pública, pueden alegar la nulidad de esa donación. En caso de que esa nulidad se puede alegar en una casación, en el caso de que no ha habido oportunidad de poderla discutir en el proceso. Y también puede surgir que la nulidad de ese documento sea determinada posteriormente a la sentencia.
y ese fue el documento que sirvió de base para la sentencia. Entonces, puede incluso utilizarse el mecanismo de la revisión de la sentencia firme, que establece el artículo 541, porque es un documento nuevo y decisivo, que puede cambiarle todo el contexto a la sentencia. También tenemos el principio de la obtención coactiva de los medios materiales de la prueba. Es decir que todos los medios de prueba deben de ponerse a disposición del juez cuando están relacionados con los hechos del proceso. Y eso permite que en el caso de que haya prueba que esté en algún inmueble y que haya necesidad de allanarse ese inmueble para poder obtenerla, o también eso también tiene relación con esa prueba que el juez va a hacer a los archivos públicos y privados, y que también en la posibilidad que tiene el juez de imponer pues coacciones a las partes y a los testigos. Cuando se cita un testigo le dice, mire, si usted no viene, pues se le puede imponer una multa. A las partes, mire, si usted no viene, el efecto de que usted no venga va a ser que se va a tener por ciertos los hechos que se pretendían probar con sus deposiciones. Usted tiene obligación de decir verdad en todo lo que le fuere preguntado. O sea, muchas coacciones que el juez puede poner ya en el momento de la producción de la prueba. Por ejemplo, los juzgados civiles mercantiles con mucha frecuencia se van a hacer compulsas a la sección de notariado. Se da acceso a esos archivos para efectos de que el juzgador pueda comparar una copia de un documento que se ha presentado con el instrumento original que se encuentra ahí en la sección. Y entonces, todos estos principios que hemos mencionado son muy importantes. La ley prevé de manera clara los principios de la prueba. Pero como les decía, existen también principios doctrinarios y muchos abogados los dejan de lado. Dejan de lado esa utilidad que los principios procesales de la prueba les sirven como herramientas de interpretación y de orientación para el tema de la actividad probatoria. Y eso influye y también incluye el tema del ofrecimiento, el tema de la admisión, de la producción, de la valoración y de la argumentación en la sentencia. ¿Tenemos preguntas sobre todos estos principios, jóvenes? No, Liz, de mi parte no. Está bien clara la explicación. Tan claro. Estamos bien, licenciada. Estamos bien, licenciada, estamos bien. Bueno, yo quisiera ponerles un caso concreto, a ver qué piensan ustedes si pudieran alegar la aplicación de algún principio de estos que hemos mencionado. Ustedes llegan a una audiencia preparatoria, a un juzgado civil mercantil, y al momento de ofertar, de ofrecer ustedes la prueba para, valga la redundancia, probar sus pretensiones, quien está en audiencia es únicamente el secretario del juzgado y no está el juez. Y él es el que les dice qué prueba les va a admitir y qué prueba no les va a admitir. ¿Creen ustedes que está correcto eso? Hola, Dígame, Manuel. Considero que no es correcto, porque quien tiene que admitir eso es el juez. No precisamente tendría que ser el secretario. Y en todo caso, licenciada, me imagino que siempre hay un juez suplente, ¿verdad? Así es. Tiene que haber un juez.
No importa que sea el propietario o un suplente, pero tiene que haber un juez en funciones en ese juzgado, porque si no, esa es una violación al debido proceso. Ahora le voy a poner otro ejemplo. Imagínense que estamos en audiencia preparatoria y a la parte demandada se le olvidó al momento de contestar la demanda ofrecer pruebas. Y entonces, a la hora de la audiencia preparatoria, dice que al momento de contestar la demanda no había considerado necesario ofrecer pruebas, pero que ahora quiere ofrecer a Pedro, a Marta y a Juan como testigos. Y la parte demandante se opone, ¿verdad? Se opuso porque dijo que ya no era el momento. Y entonces viene el juez y declaró que es cierto que no era el momento ya para ofrecer testigos. Pero él dice que va a admitir como prueba de oficio a esos testigos que ha ofrecido la parte demandada. ¿Creen ustedes que la actitud de este juez es una actitud correcta? No, licenciada, porque se está haciendo más bien un favor a la parte que estaba ofreciendo los testigos como prueba. Ajá. Es un quebrantamiento a uno de estos principios, ¿verdad? ¿Cuál principio creen ustedes que se aparta el juez cuando está haciendo la labor de la otra parte? Yo opino, licenciada, buenas noches, que sería el principio de preclusión. Sí, imparcialidad, licenciada, imparcialidad. También los dos. El principio de preclusión porque ya el momento legalmente establecido ya había precluido. Y también el principio de imparcialidad porque el juez no debe de hacerle la labor a la otra parte. Ahí se está parcializando. Aunque él dijera que es una prueba para mejor proveer, pero es como estarle haciendo la plana a la otra parte. Ahí se perdería ya la idoneidad de él, ¿verdad? Porque ya él estaría haciendo el lado a la otra parte. Él ya él se está volviendo un juez parcial y está alejándose de la imparcialidad. Muy bien. Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí en relación a los principios y solo vamos a hablar unos minutitos sobre que el tema que es los distintos medios probatorios. O sea, que son los medios probatorios tienen relación con la visión que tienen las partes de su caso. Las partes de su caso tienen un marco fáctico, un marco jurídico, un marco probatorio y la pretensión. De su pretensión es que deriva la oferta de la prueba. Entonces, los medios probatorios van a ser los elementos o los instrumentos que utilizan las partes para obtener la prueba. Entonces, podemos concluir que los medios probatorios vienen a constituir la prueba en la totalidad. Son los instrumentos a través de los cuales las partes llevan al juez esa prueba para obtener el convencimiento de esto. Y por eso es que los medios probatorios se clasifican doctrinariamente por la función que tienen. Y por esta función se dicen que los medios probatorios pueden ser directos si por sí mismos proporcionan al juez la certeza del hecho que se pretende probar. Por ejemplo, es la inspección, la confesión, la declaración del testigo. Esos son ejemplos de medios probatorios directos. Pero también
hay medios probatorios indirectos, que estos por sí mismos no proporcionan al juez la certeza del hecho que se pretende probar. Y un ejemplo de esto son las declaraciones de terceros. También hay una clasificación de los medios probatorios según el modo en que se rinden. Y entonces hay medios probatorios que provienen de las partes y hay medios probatorios que provienen de terceros. También, según el modo en que se producen, hay medios probatorios que se producen según lo doctrinario dentro del término probatorio y también fuera del término probatorio. En este caso es necesario aclarar que en el derecho procesal civil mercantil ya no hay término de prueba como tal, sino que hay audiencias preparatorias, que es donde se propone de manera formal y se admite la prueba. Y la audiencia probatoria, que es donde se produce la prueba. ¿Ya? Entonces no es como antes que se aprueba el proceso por 20 días. Se aprueba el proceso por 8 días. No. Ahora, en aplicación del principio de oralidad, lo que el juzgado hace es señalar día y hora para la audiencia preparatoria o la única audiencia en el caso del procedimiento abreviado, que es en el momento en el que se propone en la audiencia única en el proceso abreviado, se propone, se admite y se produce en la misma audiencia. Y en la audiencia preparatoria se propone y se admite. Y es una audiencia, pero ya la probatoria es otra. También hay clasificación de los medios probatorios según el momento en que surgen, que pueden ser medios preconstituidos o medios causales. También hay medios probatorios nominados o medios probatorios innominados. Estos medios probatorios, desde la aportación, la prueba se considera una actividad del juez o de las partes. El objeto de la prueba es que el juez se convenza sobre la existencia o la inexistencia y las características de los hechos para los cuales se está emitiendo una decisión. Entonces, la prueba son actos jurídicos procesales. Entonces, la prueba tiene que ser pertinente. Debe de producirse en el tiempo que el legislador ha establecido. Y se constituye por cualquier medio de prueba. Podemos encontrar que hay ciertos medios probatorios que no son previstos por la ley, pero que son admisibles, porque la limitante que se tiene nada más es que no sea ilícito y también que no sea contrario a los derechos fundamentales de la otra parte. Entonces, estos medios probatorios, aunque no sean nominados por el legislador, si sirven para esclarecer determinado punto y no afectan la moral ni la libertad personal de las partes o de terceros, el juez debe de valorar esa prueba y debe determinar que es pertinente para el proceso. En fin, podemos decir que la prueba se utiliza como un sinónimo de los soportes, medios o instrumentos humanos e inanimados que sirven para trasladar la versión de la realidad al proceso. Y a estos son los que se le llaman medios de prueba. Todas las acepciones están presentes en la ley de acuerdo al contexto de cada norma que se emplee en cuanto al tema de la prueba. Lo que sí es importante y que tiene aplicación en relación a los principios doctrinarios es que la actividad procesal tiene dos protagonistas. Primero, que son las partes, que son los encargados de proponer y de practicar la prueba, y el otro protagonista es el juez, porque el juez se encarga de velar
que haya una limpieza de los derechos y garantías de todos los sujetos que intervienen. Además, en la autorización de la entrada de ese medio probatorio al proceso. Además, también el juez interviene ordenando la realización dentro del proceso de algunos medios probatorios dentro de los límites que marca la ley. Y también hemos dicho que la prueba es un derecho. Y como la prueba es un derecho, es que resulta necesaria la prueba para la fijación del hecho que se litiga. Además, a la parte que le interesa, tiene el derecho de pedir que se le admita, que se le acepte la prueba, salvo que haya algún impedimento legal o material que no lo hagan posible. Pero también la prueba, además de ser un derecho, es una carga. Y como carga procesal, está para el sujeto procesal que pretende que se le reconozcan derechos, que se le constituyan derechos, que se le modifiquen o que se extingan situaciones jurídicas a su favor. En ese caso, la prueba es una carga. Después de ser un derecho, pasa a ser su responsabilidad. Es su responsabilidad formularla en la solicitud para que posteriormente la pueda aportar o practicar ya en el juicio. Y esta parte, quien tiene la carga de la prueba, quien va a enfrentar las consecuencias negativas en el caso de que no se produzca. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, Lick. Bueno, entonces vamos a tocarnos hasta aquí con el tema de los medios probatorios. Si no tienen alguna interrogante, agradezco su atención y pasen buenas noches. Sí, Lick, una cosa antes. Buenas noches, Lick. Igual, licenciado, buenas noches, compañeros. Sí, Lick, no sé si en la próxima clase dará un pequeño refuerzo sobre la última presentación que se dio, porque vi que fue un poquito rápido, entonces no sé si podríamos retroalimentar en la siguiente clase sobre la segunda presentación que se abordó este día. Sobre los principios. De los principios no, yo decía correcto, sobre los medios probatorios. Sí, de esa no hemos avanzado más que hasta a la presentación 11 y vamos a retroalimentar todo lo que hemos visto y vamos a continuar con el desarrollo de esta presentación. Perfecto, Lick. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Descanse. Gracias, licenciada. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches.